Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, jóvenes, vamos a continuar con una serie de ejercicios relacionados con el tema de dinámica rotacional. Vamos a ver cómo las ideas que hemos expuesto la semana pasada, bueno, se pueden aplicar para resolver distintos tipos de ejercicios. Y bueno, y con esto estaríamos terminando nuestro curso. Entonces, el día de hoy estaríamos concluyendo con estas dos sesiones. Y entonces el examen, la evaluación que tenemos agendada la siguiente semana, pues concluiría hasta esta parte, ¿de acuerdo? Con dinámica rotacional. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio para ir, bueno, viendo qué podemos hacer con los temas que hemos visto. Bueno, nos comentan aquí que un jugador de softball va a oscilar un bate, acelerándolo del reposo a 2.7 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.2 segundos. Nos piden aproximar este objeto como una varilla uniforme de 0.95 metros de longitud y calcular la torca que el jugador aplica a uno de sus extremos. Bien, entonces, aquí hay varias ideas que hay que tomar en cuenta para poder resolver el problema. La primera consiste en notar que el primer enunciado nos está hablando de conceptos de cinemática rotacional. Nos indican aquí que el bate se pone a oscilar y se acelera desde el reposo hasta un valor de 2.7 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.2 segundos. ¿De acuerdo? Así que esto es enteramente cinemática. El problema no nos especifica, no nos dice lo contrario, así que vamos a considerar que el movimiento, este movimiento rotacional del bate de softball, se realiza con aceleración angular constante. ¿De acuerdo? Entonces, con ese primer enunciado, ¿qué podríamos determinar? Pues primero tendríamos que poner nuestro diagrama que ilustre cómo estaría oscilando ese bate de béisbol, ¿no? Y bueno, no nos dice tampoco el problema dónde está girando, entonces podríamos asumir que lo está girando en la punta del bate, o sea, en un Ah, extremo del bate. así es, exactamente, en un extremo del bate. Entonces, con ese primer dato, bueno, la primera oración que tenemos aquí, asumiendo, repito, que el movimiento se realiza con aceleración angular constante, podemos calcular cuál es la aceleración que experimenta este objeto al ser rotado desde el reposo hasta 2.7 revoluciones por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que tenemos disponible para poder utilizar. Y eso es porque la aceleración es constante, ¿no? Es como lo que había dicho que en un principio de este curso que cuando no hay una función para la aceleración, bueno, eso era en movimiento rectiliforme, pues asumíamos esas ecuaciones, lo mismo para movimiento rotacional. Así es. Aquí no hay una Ok. función del tiempo, así que la aceleración la podemos asumir constante. Entonces, bueno, en este caso, la ecuación que se adecua a lo que tenemos es esta que está aquí, es la ecuación para la velocidad angular, que se expresa en términos de la velocidad angular inicial, que como parte del reposo, pues la podemos tomar como cero y no hay ningún problema. La aceleración angular no la conocemos y el tiempo, la variable t que aquí aparece, es el tiempo que se requiere para hacer que este objeto pase de estar en reposo a tener una velocidad angular de 2.7 revoluciones por segundo. Bueno, entonces ya tenemos toda la información, así que alfa la podemos conocer a través de esta ecuación. Bueno, podemos continuar un poco más. Ahora, nos dicen que podemos aproximar a este bate de softball como una varilla uniforme con 0.95 metros de longitud. Entonces, si asumimos que este objeto se comporta, ¿no? Lo podemos describir como una varilla uniforme. Eh, ¿Cuánto valdrá su inercia rotacional?
bajo estas condiciones. Pues ese valor lo podemos sacar de la tabla, ¿no? Creo que lo hemos sacado nosotros, que sería eh, m r al cuadrado sobre 2. No, sería m2 que multiplica o sea, la masa del bate sobre 2 que multiplica a r2 al cuadrado más r1 al cuadrado, donde r sería, pues, la longitud de esta barra, como que hacemos el bate. ¿No eso correspondería a otro tipo de objeto? ¿Un anillo o a un disco? Creo que sí me equivoqué, entonces. No, eran. No, era la de masa por longitud al cuadrado, ¿no? No, era la masa de la barra entre 3 veces la longitud por la longitud menos. Uy, no, no, es que no tengo la tabla a la mano, me estoy yendo de lo que sacamos. Okay. En este caso, como vamos a asumir que la varilla, ¿no? Se comporta como un bate de masa uniforme y que está rotando alrededor de uno de sus extremos, entonces vamos a considerar esta inercia rotacional. Un tercio de la masa total de la varilla, o del bate en este caso, por el cuadrado de su longitud. Así que bueno, ya tenemos esta información. Ahora, ¿cómo podemos determinar lo que el problema nos está pidiendo? Digamos, ya obtuvimos un poco de información. Nos pide determinar la torca que el jugador aplica a uno de los extremos de este bate para ponerlo en rotación. ¿Aquí importaría el sentido de la torca antes de hacer los cálculos? ¿O realmente no? No es necesario a menos de que nos pregunten el sentido del giro. Entonces en cálculos no afecta más que a la dirección que tomaría. Bueno, sí, la dirección aquí, bueno, se refiere al sentido, antihorario u horario. Sí. Por lo tanto, ¿cómo podemos determinar entonces esa torca con los datos que hemos obtenido hasta este momento? Pues tenemos despejando a la ecuación de la aceleración tangencial, ¿no? Bueno, la aceleración sí, rotacional, que nos dice que la aceleración rotacional es igual a la torca sobre el momento de la figura. Entonces, despejando tenemos que la torca es igual a la aceleración que multiplica la inercia, ¿no? Así es, la torca se calcula, en este caso, utilizando la segunda ley de Newton para rotaciones, de esta manera. Aquí, nótese, se ha usado el valor reportado en Internet sobre la masa de un bate de softball, que tiene un valor de 38 onzas, o en kilogramos, aproximadamente un valor de 1.1 kilogramos. Entonces, bueno, este es un dato consultado en Internet. El problema no nos lo menciona, pero bueno, uno lo puede encontrar. Entonces, la torca, como bien se señaló, es el producto de el momento de inercia del bate por la aceleración angular con la que se debe de estar moviendo. Y bueno, pues haciendo primero las sustituciones de las ecuaciones que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos alfa, tenemos la inercia rotacional, y ya basta con ahora hacer la sustitución de los datos. Una masa de 1.1 kilogramos, una longitud de 0.95 metros, eso sí nos lo da como información del enunciado del problema. Nos da que la velocidad angular tiene que ser de 2.7 revoluciones por segundo, aquí lo tenemos. Nótese, la aceleración angular, ¿en qué unidades se expresa? En revoluciones por segundo. No, la aceleración angular no tiene esas unidades.
Aceleración angular sería revoluciones sobre segundo al cuadrado, ¿no? No es la unidad. Los segundos al cuadrado sí, pero revoluciones no es la unidad que se utiliza. Entonces era de pi radianes. Radianes sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración angular. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que hacer un cambio de unidades. Pasar las revoluciones a radianes. Recordemos que 2 pi radianes equivalen a una vuelta o a una revolución. Entonces, este factor de color rojo que se ve aquí en pantalla se ha incluido para hacer ese cambio de unidades. Y en el denominador tenemos 3 veces el tiempo. El tiempo es 0.2 segundos. Hasta aquí preguntas, comentarios sobre esa parte del cálculo, del desarrollo de este problema. No, profesor. No, profe. ¿Ok? Vale, bueno, entonces, con esta sustitución de datos, ya podrían ustedes encontrar el valor numérico de la torca requerida para lograr que este bate de softball gire desde el reposo hasta 2.7 revoluciones por segundo en tan solo 0.2 segundos. Yo tengo una duda, ¿Sí? profesor. Entonces, siempre que, por ejemplo, nos den valores de velocidad o aceleración angular, siempre, así como sería como algo que siempre tenemos que hacer es pasarlos a radianes sobre segundo si fuese velocidad y segundo al cuadrado si fuese aceleración. ¿Cómo? Ajá, sí, por ejemplo, es que no había pensado en eso, de que las unidades que nos da en los que trabajamos la aceleración angular, Ajá. pues es pi radianes sobre segundo, ¿no? Y pues eso, la velocidad que nos daba, perdón, la aceleración que nos daba de 2.7 revoluciones por segundo, pues se puede decir, no nos servía o nos iba a causar ese problema por las unidades que tenía. Así que, pues siempre que trabajemos con aceleración o velocidad angular, hay que pasarlos a pi radianes sobre segundo o segundo al cuadrado, si fuese el caso de la aceleración angular. Sí. La aceleración angular en particular se mide en radianes por segundo. No existe Sí, 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 sí. ese tipo, alguna unidad distinta. Eso es lo común, expresarlo en radianes sobre segundo al cuadrado. La velocidad angular, por su parte, sí, aunque se mide en radianes sobre segundo, esa sería la unidad base, también existen las revoluciones por minuto. Entonces, dependiendo de lo que nos pidan en un problema determinado, la velocidad angular sí la podemos estar expresando en radianes por segundo o en revoluciones por minuto. Pero aquí, forzosamente, como queremos calcular la aceleración angular, necesitamos hacer el cambio de unidades Ok, para, para tener las unidades que corresponden a la aceleración angular. Si el problema no llegase a pedir la aceleración forzosamente o explícitamente, entonces daría igual si la velocidad angular la expresamos en radianes por segundo o en revoluciones por minuto. Pero bueno, no fue el caso aquí. ok. Ya tengo el dato numérico, profe. Me salió que sería 8.93 kilogramos por newton, ¿no? 8. A ver, si se consideraba, por ejemplo, aquí un cuadrado en el punto 95 o el cambio de Sí, unidades sería por multiplicar por 2, ¿no? Al eh, 2.27. por 2 pi. 2 pi, por eso yo creo que no me salió. Sí, no había visto. Pensé que el pi no se incluía, que era la unidad de radiones. No, sí se incluye. Así me da 28.069 kilogramos por... No, newton metro, sí. Entonces, este es el valor de la torca. 28.07 aproximadamente
Newton metro. Esa es la torca que se requiere para lograr que pues ese bate de softball gire desde el reposo hasta la velocidad que el problema nos indicó. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con este primer ejercicio? No, profe. Ok, bien, entonces este ejercicio en particular permite ilustrar cómo podemos relacionar las cantidades de cinemática con las cantidades de dinámica, con la torca y la aceleración angular. Y esto se logra vía la segunda ley de Newton y utilizando la inercia rotacional. Bien, el siguiente problema que vamos a ver a continuación trata de lo siguiente. Nos indican aquí que una bola pequeña de 650 gramos, localizada en el extremo de una varilla delgada y ligera, se hace girar en un círculo horizontal con 1.2 metros de radio. Nos piden calcular dos cosas. El momento de inercia de la bola con respecto al centro del círculo. Y después la torca que se requiere para mantener a la bola girando a velocidad angular constante. Si la resistencia del aire que se ejerce sobre esta pelota tiene un valor, se representa a través de una fuerza que tiene un valor de 0.02 newtons. Nos piden despreciar el momento de inercia de la varilla y la resistencia del aire sobre esta. Esto último que nos especifican aquí sirve para que la única masa relevante en el problema sea la de la pequeña bola. ¿De acuerdo? La varilla podría tener un valor de masa, pero el problema nos pide que no lo consideremos como parte de nuestro análisis. Así que bastará con analizar el movimiento de la pequeña bola de 650 gramos. Bien, entonces podemos darnos una idea de la situación si consideramos este esquema. Vean, tenemos aquí el extremo, bueno, mejor dicho, la varilla, una varilla delgada, cuya masa no nos interesa considerar para este problema. En este extremo, del lado derecho de su pantalla, se encuentra la bola pequeña de 650 gramos. Ahí está como una bolita de plastilina pegada al extremo de esta varilla. Y bueno, este objeto se pone a rotar, esta bola pequeña, de manera que pues va a seguir una trayectoria circular, como vemos aquí. Va a estar girando. Pudiera estar girando en este sentido, ¿no? En un sentido antihorario. El problema no nos lo dice, pero vamos a suponer que así se está moviendo. Bien, la distancia R, que aquí aparece en la figura, pues tiene el valor de 1.2 metros, que el problema nos especifica, como el radio del círculo horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, esta pequeña masa va a estar dando vueltas sobre el plano de la pantalla. El plano es el XY, el plano de la pantalla. Hasta aquí queda claro entonces la situación que el enunciado nos está tratando de indicar. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vale. Bueno, la resistencia del aire vendría a ir en dirección contraria a donde está girando, ¿no? Porque dice que causa resistencia. Así es. La fuerza va a estar actuando de manera que se opone al movimiento rotacional de esa bola pequeña. Entonces ya podríamos hablar ahí de un trabajo. Está generando trabajo, pero o no porque no hay energía presente. Sí se puede hablar de trabajo mecánico en rotaciones. También se puede hablar de una conservación de la energía en rotaciones. Sin embargo, eso ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero ustedes lo pueden checar en los libros. De hecho, digamos que ya contamos con las herramientas para que ustedes lo puedan revisar por cuenta propia, pero sí se puede definir un trabajo mecánico. Eso sí se puede hacer. Solamente que
Si recordamos, el trabajo mecánico se define como F.D. Aquí el trabajo mecánico se va a ver se va a pensar de la siguiente manera. Es una cantidad escalar donde se toma la torca por el desplazamiento angular. Digamos que la torca viene a reemplazar a la fuerza y el desplazamiento lineal es reemplazado por el desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Entonces sí se puede. Sí podemos hablar de un trabajo mecánico, pero ya no alcanzamos a revisar. Pero yo creo que lo pueden ustedes checar sin problemas en los textos que tenemos en Classroom. Bien, entonces, ¿cómo determinamos la primera parte? El momento de inercia de la bola con respecto al centro del círculo. Bueno, aquí vale la pena decir, por si no ha quedado claro, que el centro de esta varilla, es decir, donde tenemos nuestro origen de coordenadas, funge el papel de eje de rotación. Sí, profesor. Entonces, ¿cuánto valdrá la inercia rotacional? ¿Cómo la determinamos? Y después, ¿cuánto vale numéricamente? Pues primero, yo creo que se ocuparía lo del teorema de ejes paralelos. Primero, para eso necesitaríamos conocer la inercia que tendría la esfera si su eje de rotación estuviese en su centro de masa, que si no me equivoco es la inercia de una bola, de una esfera sólida es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y conociendo pues el valor de la inercia cuando el eje está en el centro de masa, pues tenemos que ocupar ese teorema, sumándole la distancia a la cual se va a desplazar este eje de rotación, que tiene un valor de, en este caso, R, y multiplicarlo por la masa de la esfera. Y ese sería el valor de la inercia, si no me equivoco. Pero para ese valor de 2/5 o 2/3, dependiendo si es una esfera sólida o una esfera hueca, se requiere conocer el radio del objeto sólido, del cuerpo rígido. Ah, sí, sí, sí. Y aquí solamente nos están dando como dato la masa de la pequeña bola. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿cómo Entonces, a pesar podremos? de que, bueno, es que aunque el problema nos diga que debemos de despreciar la inercia de la varilla, eso no nos podría dar un dato, porque pues ya en ese sentido pues podríamos tomar a la inercia de la vara y con la masa del objeto, o sea, suponer que se le puso una masa ahí para cambiar su centro de masa, ¿no? Y tomar ese nuevo centro de masa como el nuevo eje. Pero si no podemos hacer un cambio de eje de rotación porque el problema nos está diciendo que la bola está girando en un círculo horizontal de radio 1.2 metros. Sí, ya encontré, bueno, creo que ya encontré cómo calcularlo. Bueno, nada más es el valor de la masa multiplicado por el radio al cuadrado, o sea, en este caso 1.2 metros al cuadrado, multiplicado la masa. ¿Ok? Esa ecuación o esa expresión, ¿para qué tipo de distribución funciona? Cuando se multiplica la masa de una partícula por el cuadrado de la distancia que la separa del eje de rotación. Mm, tu, tu. O sea, la ecuación es correcta. Esa es la que vamos a ocupar. ¿Pero por qué? Bueno, yo lo saqué, bueno, yo dije que esa porque en el primer tema, o el primer ejemplo que vimos de inercia rotacional fue
Era un sistema en el que teníamos varias partículas girando a partir del mismo eje a la misma velocidad. Y pues lo que se hacía para calcular la inercia total de todo el sistema era hacer una sumatoria de las inercias que genera cada una de las masas que están girando. Y como en este caso solo tenemos una sola masa, pues se reduce a la inercia total del sistema a la masa de la bola multiplicada por la distancia que está del eje de rotación al cuadrado. Bueno, Ok, sí, sí. ¿Y cómo se llama ese tipo de distribuciones? ¿Sería una distribución discreta? Es una distribución discreta. ¿Y cuál es la diferencia entre una distribución discreta y una distribución continua de materia? Pues que en la discreta podemos tomar como partículas puntuales a las masas, ¿no? Mientras que la continua, pues es un objeto sólido donde no se puede identificar las masas que lo componen, ¿no? Ok, es correcto. Entonces, en este caso, ¿por qué la ecuación de inercia rotacional igual a m por r al cuadrado va a funcionar? Porque podemos asumir que esa pequeña bola es una partícula puntual. Recuerden que vimos la semana pasada una pareja de ejercicios en los que analizábamos una cantidad llamada error porcentual, que servía de alguna manera para decir qué tanto nos estamos equivocando de considerar un objeto sólido como una partícula puntual. Y aquí nos están diciendo que es una pequeña masa, una bolita de plastilina. Entonces, esa pequeña masa, que no tiene radio claro, de hecho el problema no nos menciona que tenga un radio, podemos pensarlo tal cual como una partícula puntual. Por esa razón, no conviene utilizar las expresiones para inercia rotacional de una esfera o de una esfera hueca o de una esfera sólida. Más que decir que es porque no tenemos el radio, porque podrían ustedes dar esa respuesta. Pues como no me están dando el radio de la esfera, entonces utilizo una ecuación donde no aparezca el radio. Ok, a nivel operativo funciona, pero ¿cuál es la razón de poder hacer esa simplificación? La Igual tiene que respuesta ver es, por su masa, profe, porque es muy chiquita. también podemos pensar en eso, que al tratarse de una partícula muy pequeña, y vean, ¿cuánto mide el radio al cual está situado? 1.2 metros. Entonces, 1.2 metros, esta distancia R, comparado con, ¿qué les gusta? No sé, 5 centímetros de radio de la esfera, de esa pequeña bola. Pues prácticamente lo podemos ver como una partícula puntual, ¿cierto? Sí. Entonces, con ese argumento, ya podemos poder utilizar esta ecuación para calcular la inercia rotacional. ok, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí es cuestión un poco más tratar de justificar, ¿no? De entender por qué no utilizar una eh, inercia rotacional para una esfera, ya sea hueca o sólida. Y la respuesta está en que, bueno, pues al tratarse de una bola pequeña, pues podemos asumir que tiene que se comporta como una partícula puntual. La podemos analizar como una partícula puntual. Y entonces, pues la inercia rotacional ya tiene esta estructura más simple. Bien, entonces, sustituyendo los datos del problema, 0.65 kilogramos, ¿no? Ya convertido esto de gramos a kilogramos, una distancia al eje de rotación de 1.2 metros, tenemos este valor de inercia rotacional. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? No, profesor. No, profe. Ok, muy bien. Ahora pasemos al inciso B. Aquí, el inciso B es cuestión de entenderlo correctamente para poder también dar con el desarrollo, perdón, correcto que nos lleve a la respuesta que el problema está pidiendo. Nos Pues dice creo que en va esta parte, por ahí de lo de la fuerza
perpendicular a la aceleración o a la velocidad, que eso nos va a generar una aceleración rotacional, ¿no? Que multiplica una distancia, en este caso sí es r, y divide entre la masa, ¿no? O sea, la aceleración por la distancia sería igual a esa fuerza que actúa sobre la masa, ¿no? Yo, Ah, yo lo vería así. ok, bueno, a ver, vamos a entender el problema. Tal vez con esto, entendiéndolo, sabremos más o menos por dónde atacar. Dice el problema en el inciso B, calcular la torca requerida para mantener la bola girando a velocidad angular constante. Si la resistencia del aire sobre la bola tiene un valor de 0.02 newtons. A ver, para tratar de entender esa situación, planteemos la siguiente, el siguiente fenómeno. Imaginemos que esta pequeña bola, mostrada en pantalla, está en efecto girando en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces esta pequeña bolita de color blanco está dando vueltas frente a ustedes en la pantalla perdón, en el plano de la pantalla. Si hay, como el problema menciona, resistencia con el aire, ¿qué es lo que saben que va a suceder? Si solamente está la presencia del aire, que ejerce pues un efecto opuesto al desplazamiento de este objeto, ¿qué es lo que pasaría eventualmente? Pues que cambie la dirección en la que está rotando la varilla, ¿no? Así sin más, o sea, de repente cambia. Bueno, habría una deceleración, o sea, suponiendo que la Ok, varilla va con velocidad constante y se le aplica una fuerza, esto va a hacer que primero vaya cambiando vaya decelerando en esa dirección y va a llegar a un punto en el que la velocidad angular va a ser cero ok, y luego va a haber un cambio de dirección. ok, correcto. Entonces, primero la pelota, la bolita esta, va a estar girando en sentido antihorario. Cuando entra en acción la resistencia con el aire, esa resistencia, esa fuerza de 0.02 newtons, va a hacer que la bolita comience a irse frenando hasta que alcanza una velocidad cero, o sea, momentáneamente queda en reposo. Y si esa fuerza de resistencia con el aire se mantiene, lo que va a hacer es que ahora la pelota cambie de dirección, ¿no? De sentido de rotación, posiblemente. Ok. Ok, en esta situación que se acaba de comentar, ¿cómo se comporta la velocidad? Bueno, en un principio constante, ¿no? Antes de recibir la resistencia del aire. Cuando está la resistencia, entonces, ¿qué sucede con la velocidad angular? Ah, pues va a disminuir hasta Ok, hacerse cero y luego cambia de dirección, tomando el valor pues que le dé la resistencia al aire, ¿no? Ya va a cambiar de rotación y va a generarse una nueva velocidad angular, ¿no? ¿y cómo va a ser esa velocidad angular? Pues va a ir en sentido horario, entonces va a ser negativa. Ok, y en cuestión de valor, cuestión de número, ¿qué va a suceder con esa velocidad? Pues aumentaría con respecto a la primera, ¿no? Porque ya Ok, la resistencia del aire ofrecería una aceleración y eso implicaría un aumento del valor de la velocidad angular de la que llevaba, ¿no? ok, bueno, entonces, en estos dos procesos que se están comentando, el primero que es un fenómeno de frenado, vamos a llamarlo así, la velocidad de la pelotita esta va cambiando, o sea que no se mantiene constante. Y cuando se logra llevar al reposo y después comienza a cambiar posiblemente de dirección, la velocidad parte de un valor cero a uno distinto de cero. Y al ir aumentando, pues entonces tenemos nuevamente una velocidad angular que no es constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que logramos? Bueno, y todo esto que hemos comentado está bajo el supuesto de que la única fuerza que está presente es la resistencia con el aire. Esta parte, ahora que dice el problema de mantener esa bola girando a velocidad angular constante, ¿cómo se lograría?
Pues sería aplicando una fuerza externa que contrarreste a la fuerza que ejerce el aire. Ok. Esa fuerza externa, ¿qué tendría que producir o que generar sobre este objeto? Ah, Primero una aceleración, ¿no? Un cambio de velocidad. Y pues al chocar las fuerzas deben de anularse una con otra, ¿no? O sea, para que no afecte al movimiento. Más bien, la fuerza externa debería ser mayor a la del aire para que el aire no pueda actuar ya más sobre la varilla, ¿no? Pero si fuese mayor, la fuerza total no sería cero. Ah, Si no, la sí, fuerza no sí, es cero, ya habría entonces, aceleración, ¿no? exacto, y no queremos que suceda eso. Entonces en magnitud deberían ser iguales, ¿no? Exactamente. Ah, ya, sí, y ya sí, se anularían los movimientos porque uno iría a la misma dirección, más bien, tendría la misma magnitud pero en dirección positiva y la otra en dirección negativa y pues ya, la varilla se mantiene en velocidad constante. Ok, esta primera idea de que la fuerza tenga una dirección opuesta a la de la resistencia con el aire, funciona bien si estuviésemos considerando un movimiento traslacional, un movimiento en línea recta. Pero eso aquí estamos analizando un movimiento rotacional. Entonces, la fuerza de la resistencia con el aire, ¿qué genera sobre esta pelota? ¿Cuál es el efecto de esa fuerza? pues va a crear una torca, por lo que yo. Exacto. Ajá. En qué sentido? ¿En qué? Sí, ¿en qué sentido? Sí, bueno, fue tal vez un poco extraña la pregunta, pero ¿en qué sentido tendría esa torca? Y O, siempre sí, tendría un valor, bueno, un sentido opuesto a su movimiento, bueno, ajá, hacia ajá, donde se mueve. exacto. Entonces, la fuerza que estuviésemos buscando, esa fuerza externa, ¿qué efecto tendría que tener? Que Bueno, genera una torca a la otra dirección, en dirección de Eh, movimiento de la varilla, ¿no? tendría que, esa fuerza extra o externa, tendría que generar una torca en el sentido opuesto al que produce la resistencia con el aire. sí, Es lo que estaría pasando. Entonces, tenemos que aquí que analizar dos torcas. Una torca que ya el problema nos está de alguna manera dándonos, no de manera directa, pero nos está hablando de una fuerza aplicada. Así que, como eso es un movimiento rotacional, sabemos que esa resistencia del aire va a generar una torca sobre esta pequeña bola. Que si solamente existiera esa fuerza, lograría que esa partícula eventualmente llegue al reposo. Pero no queremos eso. Queremos que se mantenga rotando, pero con velocidad angular constante. Entonces, debe de existir otra torca producida por una fuerza externa que se oponga al efecto de esta primera torca. ¿Hasta aquí cómo me, vamos? bien, bien, todo bien. Solo, bueno, me recuerda mucho a los ejercicios que hacíamos ah, cuando hacíamos una especie de, bueno, tabulábamos la sumatoria de fuerzas que teníamos en un sistema y dependiendo de las condiciones de aceleración que queríamos que se cumplieran, así, bueno, así como que, bueno, no sé si se puede hacer algo parecido, como hacer una sumatoria de las torcas y queremos que no haya aceleración. Bueno, una tabla parecida a la que hacíamos cuando estábamos en dinámica, creo. No sé si, no sé en qué tema, pero no sé si se puede hacer algo parecido. Era las leyes, Sí. la segunda ley de Newton, ¿no? Bueno, es que Ajá, sí, sí, sí. sí sería lo mismo, ¿no? Porque si dice que es la segunda ley de Newton, pero aplicado a movimiento rotacional, pues sí tendría sentido, ¿no? Poner una tabla o algo así que nos diga eso. Pues más que la tabla que es
como una herramienta para hacer cálculos. Lo que podemos argumentar aquí es que se cumple también el principio de superposición. ¿Recuerdan lo que decía el principio de superposición aplicado a fuerzas? Que se puede mover en el mismo eje siempre y cuando no se afecte su dirección y su sentido, ¿no? No. El principio de superposición habla del caso en el que sobre una partícula están actuando varias fuerzas. Tenemos una fuerza F1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, etc. ¿Cómo sabemos en qué dirección se va a mover el objeto? Pues haciendo la sumatoria de fuerzas, ¿no? Ajá. El ¿Para ver encontrar qué cosa? la, la dirección, el vector resultante, ¿no? La fuerza Exacto. resultante. Exactamente. Eso es el principio de superposición. Tomar varios vectores, fuerza en ese caso, sumarlos todos vectorialmente y encontrar la fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que va a dictar en qué dirección se va a mover y con qué aceleración se va a desplazar un objeto. Lo mismo va a estar ocurriendo aquí. La torca es una cantidad vectorial. En el sentido estricto de la palabra, aquí está, es una cantidad vectorial. Si sobre un objeto están actuando varias fuerzas, de hecho, vean aquí lo tenemos. Piensen que esta fuerza es una fuerza resultante. ¿Qué significa eso? Que es la suma de varias fuerzas individuales. Varias fuerzas, todas ellas aplicándose en el mismo punto, ¿de acuerdo? Por ello, todas tienen la misma R. Bueno, ¿recuerdan en qué consiste la propiedad distributiva del producto vectorial? Si tienen A cruz B más C, ¿eso a qué es igual? Sería lo mismo que A cruz B más A cruz C. Exactamente. Es decir, que el producto, este producto vectorial, afecta primero a A con B y después a A con C, ¿cierto? Entonces, si aplicamos esa propiedad a esta, vamos a pensarlo así, a esta suma de fuerzas, ¿qué es lo que obtendríamos? Un R cruz F1 más un R cruz F2. ¿Sí van siguiendo la idea? Sí, Más, profesor. Sí, así, profe. sumando hasta llegar a un R cruz Fn, ¿no? La enésima fuerza. ¿Y cada uno de estos términos qué es? Por sí solo. ¿Qué es R cruz F? Una torca, ¿no? Exacto, una torca 1, ¿no? Vamos a dejar que conserve el subíndice 1. Entonces aquí tenemos una torca 1. El siguiente término, Una R- torca 2. exacto, una torca 2 y así sucesivamente, hasta llegar a la última, una torca N. ¿Qué estamos concluyendo? Que cuando sobre un objeto actúan múltiples fuerzas a una distancia R del eje de rotación, cada una de esas fuerzas va a producir una torca, las cuales se pueden sumar para conocer la torca total o torca resultante. ¿Sí queda claro entonces aquí? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar el principio de superposición a estas dos torcas. Torca R, producida por la resistencia del aire, y esta torca 2, que es la que estaríamos teniendo que poner de manera externa o adicional a la ya existente. Ok, ahora, ¿qué significa tener un movimiento con velocidad angular constante? Que su aceleración angular será igual a 0. Exactamente, eso es lo que significa. Entonces, se cumple esto. Vean, torca total es igual a la torca producida
por la resistencia del aire más la torca producida por esa fuerza externa que no conocemos, pero sabemos que la necesitamos para lograr ¿qué cosa? Que la aceleración sea cero. Porque si la aceleración es cero, el objeto se mueve con velocidad angular constante. Pues sí es parecido a lo que hicimos en la segunda ley de Newton para dinámica, ¿no? Entonces, pues ya nada más habría que despejar eso, ¿no? A la torca 2, que sería la inercia menos la torca generada por la resistencia. ¿Por qué la inercia? ¿Por qué la inercia tendría que tomarse en cuenta? Porque pues está ahí, ¿no? Como la torca, la sumatoria de torcas es igual a la inercia por la aceleración angular, Ajá. pero la aceleración angular es cero. No, pero igual sería cero al multiplicar ese término. Sí, no, Sí, sí. no considero. Sí, no lo había visto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estaría sucediendo. La suma de estas dos torcas tendría que ser cero. Más concretamente, por ejemplo, regresando a la situación esta, que tenemos esta masa M dando vueltas en sentido antihorario. ¿Qué dirección deberá tener la torca debido a la resistencia del aire? Vectorialmente hablando. O sea, ¿en qué eje deberíamos de dibujar ese vector torca producida por el efecto con el aire? En signo negativo para la torca generada por la resistencia, ¿no? Ajá, pero ¿en qué eje? ¿En qué eje queda? O sea, Bueno, si la pelota está dando vueltas en el plano de la pantalla, ajá, ¿en qué eje está la torca producida por la resistencia del aire? Es decir, aquí hay una fuerza producida por el aire. Aquí está la F producida por el aire. Ahí está, FR. Aquí tenemos vector RF. Vectorialmente hablando, ¿qué dirección va a tener la torca producida bueno, perdón, tiene dirección opuesta? Tiene dirección opuesta. Tiene que apuntar así. Esa sí es. La FR. ¿Qué dirección tiene que tener la torca producida por esta fuerza? ¿Saldría de la pantalla o entraría a la pantalla? Entraría en la pantalla, ¿no? Porque si saliera sería positiva. Así es. Entonces sí entraría en la pantalla, ¿no? Exacto. Pueden aplicar la regla de la mano derecha para verificar que con el pulgar estaría apuntando hacia la pantalla. Por lo tanto, tenemos una torca negativa. Y la torca producida por esa fuerza extra que uno está buscando, Esa sale de la pantalla, ¿no? esa sale de la pantalla y estaría apuntando hacia ustedes. Es como lo que teníamos acá en este problema, si recuerdan. Aquí está, en este disco, en esta figura roja, imaginen que está la partícula dando vueltas. Entonces, la torca producida por la fuerza externa que estamos buscando genera una torca sobre el eje Z positivo. Mientras que la torca producida por la resistencia con el aire produce una torca que apunta en ese mismo eje, en el eje Z, pero en el lado negativo. ¿Sí, sí queda claro entonces aquí lo que estaría también pasando? sí, sí, ya. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, vectorialmente es así como nos estaríamos imaginando que se está presentando el vector momento de fuerza para cada caso. Tau R, el de la fuerza, perdón, la torca producida por la resistencia del aire, genera una torca cuyo vector apunta hacia el interior de la pantalla de la computadora. Y esta T sub torca 2 o momento de fuerza 2 produce una torca que apunta en la dirección opuesta, es decir, hacia afuera de la pantalla, hacia ustedes.
Bien, entonces, ya comentando esta parte, ¿cuánto da esa torca? ¿Cuánto daría la torca que estamos buscando? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya que tenemos esta Ah, información. pues es que en este caso como, bueno, nos da la inercia, pues deberíamos de multiplicar la... Ah, pero no, como no nos da el dato de la aceleración, ¿verdad? Entonces se aplicaría con la de la fuerza perpendicular que actúa sobre la velocidad angular. A ver, Dividido entre- una aclaración aquí. El problema sí nos está dando el valor de la aceleración angular, no de manera explícita. es cero, entonces, ¿Por qué cero? porque es constante la velocidad angular. Exacto, porque queremos que la pelota dé vueltas con velocidad angular constante. Eso significa que la aceleración tiene que ser cero. Pues No le queda de entonces otra. la torca sería cero, ¿no? Porque al despejarla quedaría multiplicando por la inercia y pues eso es cero. No, el despeje que se propone es incorrecto. De aquí queda tau r más tau 2 igual a cero, ¿cierto? Sí. ¿Cómo calculamos la torca 2 o la torca externa? Despejando esa ecuación que nos quería torca 2 igual a menos torca por la resistencia del aire, ¿no? ¿Y Menos. esa cuánto vale? Sí la podemos determinar, ¿cierto? Sí, sí, pues nada más tendríamos que hacer el producto cruz, ¿no? Nada más. ah, Tengo una duda en, bueno, pues esta esfera, la bola va a estar girando alrededor del este eje, ¿no? Así que pues la fuerza, su magnitud va a ser la misma, pero su dirección va a estar igualmente cambiando, ¿no? O sea, siempre se va a mantener perpendicular a la barra, pero bueno, no sé si me estoy explicando. Así que, Sí. O sea, la ajá, fuerza de resistencia con el aire siempre se va a mantener perpendicular a la longitud R. sí, ok, sí, sí. Entonces, mientras la bola esta, la pequeña bola, está moviéndose siguiendo una trayectoria circular, a su paso siempre va a encontrar una resistencia con el aire. Siempre va a haber, es como si se han metido en un cuerpo grande de agua, ustedes sienten que el agua como que se opone a que ustedes avancen, a que se muevan dentro de ese cuerpo de agua. Lo mismo va a estar experimentando esa bola pequeña. Conforme se está moviendo en la trayectoria circular, no, bueno, si fuese consciente, este, experimentaría que conforme va avanzando, el entorno la va como que deteniendo. Y eso se debe justamente a esta resistencia con el aire. Una fuerza que se ejerce de esta manera, siempre perpendicular a la varilla. Entonces tendremos esto. La torca 2 va a ser siempre menos la torca producida por la resistencia del aire. Tiene que ser así. Para que al sumar
los efectos de la torca de la resistencia del aire con la torca externa, bueno, la torca producida por esa fuerza extra, se produce una aceleración cero, es decir, una velocidad angular constante. ¿Y se podría calcular la aceleración, la velocidad angular? No tenemos la suficiente información para poder determinarla. No es como en el problema anterior, que nos decían si nos dan algo información acerca del tiempo o algo por el estilo. Aquí no nos dan no tenemos la información suficiente para poder determinar ese valor de omega. ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios entonces con este segundo problema? No, profesor. No, profe, ninguno. Ok, vale, entonces aquí utilizamos el principio de superposición, pero aplicado a la torca, al momento de fuerza. Entonces, el momento de fuerza es una cantidad vectorial que también satisface ese principio de superposición. Si tenemos varias fuerzas que generan distintas torcas, entonces, para saber si el movimiento va a ser antihorario u horario, lo que hay que hacer es determinar la torca resultante. De hecho, es algo que hicimos en uno de los primeros problemas, del sube y baja. Si recuerdan, tuvimos que calcular esta suma de dos torcas para decidir, para concluir hacia dónde va a ser el giro, a favor o en contra de las manecillas de reloj. Como el resultado que obtuvimos dio una torca siempre negativa, nuestra conclusión fue, ok, con esta distribución de masa, esta balanza o sube y baja va a girar en sentido horario. Si tuviésemos aquí algún otro objeto, alguna otra fuerza, por ejemplo, no sé, se me ocurre un objeto aquí con un peso, además, entonces en nuestro análisis tendremos que haber considerado esa torca extra. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios entonces sobre esta parte? Sobre el principio de superposición. No, ninguna, profe. ¿Ok? Bueno, otra cantidad a saber que también satisface el principio de superposición es la fuerza generada por cargas eléctricas o el campo eléctrico. Entonces, bueno, esto recuérdenlo para su siguiente curso. También, si tienen varios campos eléctricos actuando sobre una misma carga eléctrica, todos los campos eléctricos los pueden sumar vectorialmente para conocer el campo eléctrico total o resultante. Bueno, el siguiente problema sirve para ilustrar algo muy importante, y es que nuestro cuerpo, nuestras extremidades, aquí como tenemos el caso del antebrazo o nuestras piernas, basan su funcionamiento en cuestiones mecánicas, justo los temas que hemos visto, ya sea que apliquen una fuerza o ya sea que apliquen torcas. O sea que nuestro cuerpo es una maquinaria que pues funciona con esto, con movimiento rotacional o traslacional. Bueno, entonces, ¿aquí qué nos están contando? Nos indican que el antebrazo, ya, la parte que está conformada por el hueso cúbito y radio, se llama antebrazo, y el antebrazo de esta persona, que se ilustra en la figura, va a acelerar una pelota, aquí sostenida por la palma de la mano, va a acelerar una pelota de 3.6 kilogramos a una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Y esto lo logra gracias al músculo tríceps. Bueno, seguramente ustedes ya
más que ubican al músculo bíceps. ¿De acuerdo? Es cuando contraemos el brazo, es el que llamamos como el conejo, ¿no? Es el músculo bíceps. Pero del lado opuesto, del lado anverso del brazo, tenemos otro músculo, el músculo tríceps. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si hacen la siguiente acción, extienden su brazo, ¿de acuerdo? Hacia el frente, lo estiran y lo colocan de manera como si estuviesen pidiendo algo, ¿ok? Con la palma de la mano hacia arriba y sin mover el brazo, simplemente rotando el brazo hacia ustedes, sobre el codo, pueden notar con su otra mano, coloquen sus dedos, del lado de la mano libre sobre esta parte, sobre la parte anversa del brazo, y notarán que al acercar o al estirar el brazo, rotándolo alrededor del codo, el músculo tríceps se tensa, se contrae o se estira. Entonces, este músculo es el responsable de ese movimiento, de que nosotros podamos, si tenemos la mano extendida, podamos acercarla hacia nosotros, o por el contrario, si está cerca de nosotros, llevarla hacia adelante, ¿no? Rotando alrededor del codo. Entonces, todo este movimiento que estamos nosotros observando en este problema, pues está íntimamente relacionado con el movimiento rotacional. Entonces, en estas condiciones, nos preguntan lo siguiente. Primero, ¿cuál es la torca necesaria para lograr que el antebrazo de esta persona, que tiene una longitud de 31 centímetros, logre que esta pelota de 3.6 kilogramos se acelere a 7 metros por segundo al cuadrado? Piénselo esto como el movimiento que realiza bueno, ¿se han visto este juego de béisbol? Dicen Sí. que ese es el movimiento que hace el jugador que lanza la pelota, ¿vale? Tiene que acelerar la pelota que va a lanzar con esta aceleración, 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como el brazo, el único movimiento, digamos, siendo muy simplistas, el único movimiento que va a realizar es una rotación alrededor del codo, entonces aquí implícitamente se tiene que tomar en cuenta una torca. Y después nos piden determinar la fuerza que debe ejercer el tríceps, o sea, cuánto se tiene bueno, la fuerza que tiene que aplicar, ya sea en este caso contrayéndose, para lograr que este antebrazo logre esto que tenemos aquí, lograr que esa bola o esa pelota tenga esta aceleración. Ojo aquí, nos piden ignorar la masa del brazo. Entonces, no sé si queda claro cómo se está aquí ejecutando todo. Pues graficando eso sería la medida del antebrazo sería como la distancia que hay del eje de rotación a la pelota, ¿no? Ah, exacto. Sí. Ah, mm, pero como tal donde está girando sería en esa altura H, es donde está ese hueso, por así decirlo. Aquí estamos ejemplificando el codo. El problema nos dice que el eje de rotación se considere en el codo. O sea, el movimiento que va a ejecutar este antebrazo es solamente rotacional. Va a ubicarse aquí primero y después va a hacer el lanzamiento. Y lo único que tiene que hacer es moverse de esta manera. Como un abanico. Rota, rota y hasta aquí, supongamos, suelta la pelota y entonces la pelota pues continúa con esa aceleración de 7 metros por segundo. ¿Han visto cómo funciona una catapulta? Sí, Sí,
Es justamente esto. Nuestro brazo es una Pues, catapulta. sí, también. Entonces la catapulta es aquí, ¿no? Unas ruedas de madera. Bueno, esa es la imagen típica, ¿no? Sobre todo la antigua. Tenemos aquí un brazo, una varilla larga. Aquí tenemos el lugar donde se coloca lo que se quiera que se vaya a lanzar. Es exactamente, vean, es la misma estructura. Aplicamos aquí con una maquinaria en el fondo para que este objeto, este brazo, se, se ponga lo más horizontal que se pueda. Se suelta aquí el seguro y entonces este brazo sale disparado y logra hacer el lanzamiento del cañón o de la piedra, lo que sea que se quiera lanzar. Es así como funciona nuestro brazo. Entonces el eje de rotación está aquí en el codo. Entonces, en una visión muy simplista, ya olvidándonos de la estructura real del antebrazo, eso es lo que estaría sucediendo. Vean, tenemos en color rojo bueno, una simplificación tremenda del antebrazo. Aquí están fusionados el cúbito y el radio, e incluso la palma de la mano, ¿no? Todos los huesos que forman nuestros dedos están todos contenidos en esta línea. Aquí en color blanco tenemos la pelota que se quiere lanzar. Entonces vean, cuando la fuerza F se aplica se debe al músculo tríceps que está aquí representado por esta línea de color amarillo. Entonces vean, cuando el músculo jala en esta dirección, digamos hacia la parte inferior derecha de su pantalla, ¿cómo va a responder el antebrazo? Pues como una catapulta, así, teniendo como eje de rotación el codo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es clara esta parte? Sí. O sea, en este caso el tríceps actuaría como el resorte de la catapulta, ¿no? Que Ok, libera sí. el movimiento. Así es, el músculo es el que genera la fuerza necesaria para poner en funcionamiento esta catapulta que tenemos en nuestra extremidad superior. Entonces, para calcular la torque tendríamos que calcular igual la inercia de la pelota, ¿no? Ok, Y vale. nuevamente, bueno, en este nos dice el radio, creo que no, ¿verdad? No, tampoco nos dice el radio, entonces, pues podríamos volver a tomar a la pelota como un sistema discreto de partículas y calcular la inercia por medio de su masa multiplicando a la longitud del ¿qué hueso es? Bueno, del antebrazo al Ok, cuadrado, ¿no? vale. Ajá. Ok, ya tenemos la inercia, de acuerdo. Se puede pensar a esta pelota como una partícula puntual, no como un sólido rígido. Si fuese un sólido rígido, entonces sí tendremos que aplicar el teorema de ejes paralelos, ver si es una esfera hueca o una esfera sólida. Pero bueno, no va a pasar eso en este problema. Además, también nos piden ignorar la masa del brazo. Entonces, la única Ahí masa sí tengo relevante, una duda con eso. ¿sí? Suponiendo que nos dice la masa, tendremos que tomar al antebrazo como una barra, ¿no? Podemos hacer esa aproximación, pensar al antebrazo como una barra uniforme de masa tal. Entonces, bajo esas circunstancias, la inercia rotacional tendría que tomar en cuenta la inercia rotacional de esa barra, ¿no? De esa varilla que representaría el antebrazo. Ok, vale. Entonces,
Entonces ya tenemos la inercia rotacional. Ok. ¿Qué más podemos hacer para calcular la torca que se requiere? Nos da una aceleración, Ok. ¿no? Pero esa aceleración es angular. Porque en caso de que fuera angular, ya podemos usarla directamente para multiplicarla por la inercia, ¿no? ¿Qué unidades tiene esa aceleración que el problema menciona? Bueno, sí, no. No, porque tiene metros sobre segundos al cuadrado. Tendría que ser radianes sobre segundos al cuadrado. Así es. Entonces ahí podremos dibujar la trayectoria de la aceleración, ¿no? Para que nos dé como una idea de... Hay una relación para la aceleración tangencial, en este caso, o lineal, que va a experimentar la pelota, y la aceleración angular. Es la de la fuerza, ahora sí la fuerza perpendicular que actúa sobre el sistema, que no sería la aceleración tangencial igual a la fuerza perpendicular sobre la masa. Y a su vez, pues esa ahí ya nos dice que la aceleración angular por el radio o la distancia del eje con respecto al eje de rotación es igual a esa misma fuerza, ¿no? Sobre la masa. Pero no tenemos la fuerza, ¿No es la fuerza que actúa en el tríceps? pero no la conocemos. Ok, entonces. De hecho, es lo que Sí, nos pide no. el inciso B. ¿Cómo se relaciona la aceleración tangencial con la aceleración angular? Eso se comentó en un video, una sesión grabada. ¿Cómo se relacionan estas dos aceleraciones? Una tangencial y una angular. La aceleración tangencial es igual a el radio por la aceleración radial. La aceleración radial. Digo angular, perdón. Ok, Ajá. vale. Sí, en el caso de un círculo perfecto, ok, una trayectoria circular, esta R que aquí nos están mencionando es la distancia que hay de la partícula al eje de rotación, que es eso esencialmente un radio. Entonces sí, esa es la relación que existe. La aceleración tangencial es igual a el producto de la aceleración angular por la distancia que separa la partícula del eje de rotación. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, entonces pues ya solo quedaría despejarla y multiplicar todo ya por la inercia, ¿no? Y ya tenemos la Exactamente, torca. exacto. Entonces, en este problema, lo único que habría que hacer es hacer esto que se acaba de comentar. La torca es igual a el producto de la inercia rotacional por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Esto es viene de la segunda ley de Newton para rotaciones. Bueno, después, la inercia rotacional corresponde a una partícula puntual, que es masa por la distancia entre la masa y el eje de rotación elevada al cuadrado. Aquí, bueno, yo he representado esa distancia por la letra L y el problema nos dice que vale 31 centímetros. Luego, alfa, como acabamos de mencionar, se calcula tomando la aceleración tangencial entre la distancia que hay entre la partícula y el eje de rotación que está en el codo. Entonces aquí va otra vez L. Simplificando, queda esto.
¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Sí, sí, profe. ¿Vale? Entonces, si ustedes multiplican estas tres cantidades, ya van a saber cuál es la torca que se requiere para lograr que el antebrazo de esta persona logre acelerar a esa pelota a 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Sí, también ya, bueno, dimensionalmente es correcto, ¿no? Porque esa masa por la aceleración dan una fuerza y la longitud dan 2 metros, ¿no? Así es. Entonces, consideren una pelota de 3.6 kilogramos, una aceleración tangencial de 7 metros por segundo al cuadrado y una distancia de codo a la pelota, que está en la mano, de 31 centímetros. Ya con eso, multiplicando estas tres cantidades, ya conocerán el valor de esa torca que se requiere para hacer ese lanzamiento. Me dio 781.2 newton metros. 782. A ver, por ahí los decimales, con el Sí, punto decimal. le faltó por 2 metros. Sí, ya sí, así sí me daría 7.81. Ok, vale, muy bien. Entonces, ya ahí está. Esa es la torca que se requiere. ¿Hasta aquí preguntas, jóvenes? ¿Comentarios sobre este inciso A? No, profesor. No, profe, ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar en esta primera sesión con el inciso B. El inciso B pide determinar cuánto cuánta fuerza tiene que aplicar el músculo tríceps para lograr ese lanzamiento. Ese movimiento de catapulta, vamos a llamarlo así, que realiza el brazo, bueno, el antebrazo para lanzar esa pelota a la aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado que se requiere. A ver, ¿cómo podemos encontrar esa fuerza que se necesita? Pues creo que debería de ser, bueno, la torca realizada por el tríceps debería ser igual a la torca que acabamos de encontrar, ¿no? Lo único que cambia es que como está siendo aplicada a un radio diferente, pues ahí es donde cambiaría, ¿no? Tendría que aplicar una fuerza todavía más grande a una torca más grande a la que encontramos debido a que el brazo es más corto. Creo que se deberían de igualar las torcas. Pero, a ver, igualar, ¿cuál sería una primera torca? La primera sería la que acabamos de encontrar, Ok, ajá. Y la otra torca sería la que produce el músculo tríceps a la distancia h del ajá. eje, bueno, del codo. Ajá. Y esa sería pues una torca 2. Ok, pero, ok, entiendo más o menos por cómo estaría el análisis que se está haciendo, similar al ejercicio de la pelota y la que está con el aire, ¿no? Moviéndose. Sí. Me suena eso, ok. Solo que en este caso, no, como tal, no hay dos torcas, es solamente una. Porque si hubiese dos torcas, y, y si se igualan, como se sugiere, entonces la pelota no rotaría con velocidad angular constante y por lo tanto no habría velocidad, perdón, no habría aceleración. Ok. Podría hacerse un despeje de como la torca es igual al producto, bueno, Ajá. la magnitud de la torca es Ajá. igual a la magnitud de la multiplicación del vector fuerza por la distancia del eje, ¿no? Ok.
Entonces, pues, ahí podríamos hacer un despeje, ya conocemos cuál es la torca y conocemos Sí, que son 31 centímetros de distancia. Entonces ya podemos decir que la fuerza en magnitud es igual ajá, a lo que vale la torca entre esa medida, ¿no? 31 centímetros. Sí, o sea, Ok, es 7.812 newton metros sobre 31, 0.31 metros y pues ya, incluso hasta en las dimensiones pues, ya nos queda en newtons y pues ahí tenemos una fuerza. la propuesta de cálculo es correcta. Ya conocemos el momento de fuerza. Nos piden la fuerza que da lugar a ese momento de fuerza o torca. Ok. Entonces necesitamos considerar una distancia. Pero esa distancia, ¿por qué la de 31 centímetros y no la de 2.5 centímetros? ¿O por qué no la suma de ellas, o la resta, o el promedio? Estoy de acuerdo que torca es igual F, bueno, D por F, para no confundirla con el trabajo. D por F. Eso es correcto. Entonces, si ya conocemos la torca, basta con despejar de aquí la cantidad F para tener la fuerza. Pero entonces la pregunta es, ¿esta D cómo la tomamos? ¿31 centímetros? ¿Por qué? Bueno, yo tomé la de 31 centímetros porque como esa de 2.5 centímetros es el eje, pues diría que está firme, ¿no? O sea, está rígido esa parte, solamente está ahí como lo que va a rotar, ¿no? Entonces, en sí, yo digo que ese no intervendría en movimiento, ese 2.5, pero no sé si está bien ese análisis. Ok, si hacemos un acercamiento, ¿no? Como si esto fuese un libro de anatomía, el músculo tríceps está aquí, cuenta con ligamento, con articulaciones que lo fijan a esta parte del hueso. Cuando el músculo se contrae, estos ligamentos, ¿no? Estas articulaciones, forzan a que el brazo se mueva así. Pero como aquí está conectado al antebrazo, lo que ocurre es lo que tenemos aquí arriba mostrando. A ver si eso les ayuda a Es visualizar. como el pivote, ¿no? Es que, bueno, yo lo Sí, veo como el pivote, pero entonces un pivote no actúa como en el sistema, solo permite ser como ese soporte, ¿no? Que permite que rote el sistema. sobre ese Entonces, pivote. ajá. Ah, bueno, entonces sí se tendría que tomar porque como la fuerza actúa desde el pivote al brazo, bueno, al antebrazo, entonces sí se consideran esos 2.5 centímetros. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, a ver, para la torca, aquí está la definición que dimos. ¿Qué es R? ¿Cómo se determina R? Esta R que aquí aparece. Es la distancia que en el vector, es la posición del eje de rotación con respecto a la fuerza que actúa sobre el brazo de palanca, ¿no? Ok, es el vector que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza, o al punto de aplicación. Siempre y cuando el brazo de palanca sea perpendicular a la fuerza, ¿no? La otra cantidad es el brazo de palanca, que están relacionados esta cantidad R y D de esta forma. Entonces, en el problema que estamos resolviendo, nótese lo siguiente. La línea de acción de la fuerza F es esta línea que estoy dibujando en color rojo de forma inclinada. Esa es la línea de acción. Este punto, este codo, está representado por el punto de color azul, va hacia esa línea. Y es lo que es R, ¿cierto? Es así como se define el vector R que dimos para definir el momento de fuerza. Ah, ya esa es la posición de la fuerza R- con respecto al brazo la, de palanca. respecto al punto de rotación o Ah, eje de ok. rotación.
Sí, va quedando claro esta parte. Es R va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. O si hablamos del brazo de palanca, es la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza, tal que dicha distancia es ortogonal a la línea de acción de la fuerza. O sea que si en el ejemplo que nos pone ahí, si la fuerza hubiera estado en medio de la distancia D, el vector de posición se hace más chiquito, ¿no? Sí, porque estamos Ah, estamos más cerca del eje de rotación. ya. Pues bueno, es que vi la clase grabada, pero me acordé de que en la preparatoria y así nos decían que un ejemplo para esto es con los desarmadores, ¿no? En ese caso, la fuerza que se aplicaría sería sobre el brazo de palanca, que sería el desarmador, ¿no? Y que es lo que nos permite girar el tornillo, porque si lo hacemos así muy cerca, pues no gira, ¿no? No tiene la suficiente distancia, ¿no? No tiene Bueno, la pues sí, pues. suficiente distancia para generar la torca suficiente para poner en rotación al tornillo o al objeto que queramos extraer o colocar. Sí, ya, ¿Vale? sí. Entonces, vean, para determinar la fuerza que se requiere, que se requiere que el músculo tríceps aplique al antebrazo para que haga el lanzamiento, la torca que tenemos esa fuerza que se requiere necesita aplicarse a una distancia de 2.5 centímetros, que es la distancia que hay del eje de rotación, que estaría en el codo, al ligamento, al punto en el que se aplica la fuerza, donde se une el músculo tríceps con el hueso, donde está la articulación. Es ahí donde se está aplicando la fuerza. No a la distancia de 31 centímetros. La distancia de 31 centímetros L es la distancia que hay entre el eje de rotación y el objeto que se quiere lanzar. ¿De acuerdo? Y entonces, este sería el valor de la fuerza que se requiere aplicar por parte del tríceps para lograr, todo lo que hemos comentado, que esa pelota se mueve con una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en la propuesta que nos hacían hace un momento de que existían dos torcas, una la que habíamos calculado y otra provocada por el músculo tríceps, no es que hubiese dos, es que son la misma. Sí, sí, es lo que... Y no es que sean iguales, es que es una nada más. O sea, cuando el bíceps, perdón, el tríceps se contrae, es decir, cuando aplica esta fuerza en la dirección aquí dada, en automático el brazo hace el lanzamiento, se mueve hacia adelante en una trayectoria circular, como la catapulta. Sí, sí, yo creo que no lo expliqué bien, o bueno, no lo entendía bien, pero sí, el resultado era el mismo, el que llegaba. Exacto. Solamente que el planteamiento del análisis como que sonaba algo raro, porque Sí, parecía sí, que sí, sí. existían dos torcas que se igualaban. Cuando no, es simplemente una. Pero como ven ustedes, el punto aquí importante a resaltar con este ejercicio es que para producir una torca se requiere una fuerza aplicada a una cierta distancia. Y esa fuerza aplicada no necesariamente tiene que actuar sobre la partícula. Vean, para hacer el lanzamiento, la fuerza no tiene que aplicarse sobre la palma de la mano. Se tiene que aplicar en el brazo para lograr este movimiento. No recuerdo qué tipo de palanca se responde a eso, porque hay primer, segundo y tercer orden. O tipo, mejor dicho. Primer, segundo y tercer tipo en palancas.
dependiendo de cómo sea la posición del fulcro con relación a las cargas. No recuerdo esa parte, pero bueno, si pudiéramos clasificarlo, pues el brazo entraría en alguno de estos 3 tipos, ese tipo de palancas. Y pues el codo sería como el fulcro, pues. El codo, sí. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios entonces sobre este ejercicio? No, profe, ninguna. Sí, no, todo bien. ¿Ok? Bien, jóvenes, bueno, entonces vamos a dar un receso de unos 10 minutos para continuar con otros ejercicios que están pendientes y con esto, bueno, pues ya estaremos terminando. Y entonces regresamos en 10 minutos. Va, profe.